¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición veraniega de Fantástica Tecnológica. En este verano en el que no estamos publicando tanto como querríamos, pero aquí estamos una vez más en este episodio número 25 y ya queda menos para los 100. Pues en este episodio veraniego, sencillamente vengo a hablaros de mi experiencia durante un viaje más o menos largo al extranjero utilizando un teléfono móvil, en este caso un iPhone de hace un par de generaciones, un iPhone 13 Pro, para viajar utilizándolo como herramienta principal para absolutamente todo. Un viaje en el que fundamentalmente lo que queríamos es ir ligeros de equipaje, pero tener acceso siempre al iPhone, en este caso como dispositivo central tanto de comunicaciones como de orientación, de fotografía, fundamental también porque me he dejado en casa absolutamente todos los gadgets fotográficos, las cámaras, objetivos. No me he llevado absolutamente nada salvo el teléfono móvil con algunos accesorios que ahora mismo te voy a relatar muy brevemente contándote una experiencia muy reciente y de una forma más o menos improvisada. Seguro que me dejo algo, pero igual hay algún otro episodio haciendo una recapitulación de lo fundamental de este. Así que arrancamos. Bien, y te empezaba diciendo que el objetivo fundamental era ir ligero de equipaje y por tanto evitar grandes maletones con cámaras, objetivos, mochilas. Objetivo fundamental en cuanto a equipaje, 2 bultos. La maleta de avión y una mochila que pudiésemos meter también en el avión sin facturar debajo del asiento del pasajero de delante. Y así lo hicimos. Por cierto, mochila muy recomendable, una mochila que vende Amazon y que está específicamente hecha, o al menos así lo pone en su título, ¿no? En el nombre del producto, para Ryanair por las medidas que la compañía solicita o pide al pasajero, pero que te puede valer para cualquiera. Y que hemos comprobado que es una mochila muy resistente, con mucha capacidad y que permite llevar tanto algo de equipaje como después, una vez en el punto de destino, utilizarla como mochila para llevártela durante el día encima. Porque habitualmente cuando estás por ahí fuera te llevas algo para guardar desde alguna compra que tengas que hacer en función de si estás en un Airbnb, por ejemplo, y quieres cocinarte algo, quieres llenar un poco la nevera, o estás simplemente de paseo y ves algún souvenir o algún regalo que quieres hacer para la familia. Así que la dejaremos, si no pasa nada, bien en las notas del programa, bien en el apartado de recomendados de la web de fantastec.com. Una mochila marca genérica, no creo que tenga una marca muy reconocible, pero desde luego muy muy recomendable. Por lo demás, volviendo a la tecnología, voy a centrar los tiros fundamentalmente en el teléfono, en el iPhone. Y me gustaría empezar por el apartado fotográfico, porque es cierto que en alguno de los episodios de Fantástica Tecnológica os he hablado de las pegas que le veía a esta triple cámara del iPhone 13 Pro, que se han resuelto en mayor o menor medida en los siguientes modelos. Pero una fundamental era la distancia que había entre el objetivo entre el estándar, el 1x que solemos llamar, y el zoom, el 3x. Ahí hay un salto de 1 a 3, sin pasar por el 2, que muchas veces estaba presente en otros modelos anteriores a este y que luego de alguna forma ha vuelto a estar presente, ya sea de forma digital u óptica, en los siguientes modelos. Y el no poder hacer esos retratos a 2 a veces me ha generado algún problema, como ya os he contado, porque al pasar del estándar del 1 al 3x, automáticamente te plantas encima del sujeto o de lo que quieras fotografiar, con lo cual te obliga a dar 3, 4, 5, 6 o 7 pasos atrás dependiendo de lo que estés fotografiando. Pero me ha encantado la combinación que arrastro desde algún tiempo y que siempre quiero resolver, pero la verdad es que es una combinación ahora mismo perfecta porque una y la otra no son completas. Os estoy hablando del apartado
fotográfico de Apple y de Google en lo que respecta a las aplicaciones para poder guardar nuestras fotos o bien editarlas. La aplicación Fotos y iCloud Fotos de Apple, si estás pagando cualquier tipo de extra en iCloud, puedes subir tus fotografías a iCloud a través de esa aplicación, que es la que viene de serie con los teléfonos. Me gusta muchísimo. Tengo muchas aplicaciones para hacer fotografía en el iPhone. Podríamos hacer un especial de todas las que tengo y por qué me gustan, pero al final el 95% del tiempo estoy utilizando la aplicación nativa, la más tradicional, la que abres de forma más rápida, a pesar de que tengo varios atajos para abrir la aplicación, a la que incluso pago una pequeña suscripción anual por algunos extras, que es Pro Camera. Es una aplicación que está muy bien, es muy completa, me gusta en general, pero he descubierto que la posibilidad de hacer live photos, es decir, esas fotografías con un ligero movimiento, la utilizo cada vez más. Es más, la utilizo casi siempre con varios objetivos, con varias finalidades. Cuando haces una fotografía en modo live, que por defecto yo creo que el iPhone lo trae activo, sencillamente lo que haces es que cuando aprietas el botón de disparar, automáticamente el teléfono hace varias fotografías, 5, 6, 7, 8 fotografías en función de la foto que haces. Y eso me permite jugar después en la edición, que habitualmente hago por la noche al llegar al hotel o en casa o donde esté de viaje. Eso te permite desde replantear el encuadre, porque a veces has estado moviendo la cámara o el teléfono en este caso cuando le dabas porque has tenido prisa o porque has visto algo que te ha gustado, y a veces puedes encontrar ese momento en el que no se le cortan los pies a un sujeto o en el que tenía los ojos abiertos en vez de cerrados, y solo por eso ya vale la pena. Una vez encuentro ese frame o encuentro ese encuadre, desactivo el iPhotos. Es lo que hago habitualmente y normalmente no me arrepiento de ello, porque además siempre puedes volver. Algo que también he utilizado en varias ocasiones con resultados aparentes y sorprendentemente buenos para ser una simulación es el modo de hacer fotografías con una velocidad concretamente si abro la aplicación de cámara, te voy a decir la opción que pone. Cuando has hecho una foto en modo live, automáticamente arriba a la izquierda pone live y una flechita para desplegar en la que tienes varias opciones. Bucle y rebote, que bueno, son muy cachondas, la verdad, porque en algún momento puedes encontrar una opción cómica en la que haya un balancín, en la que haya un gesto que va y que viene, alguien que se mete una cuchara en la boca y la vuelve a sacar Bien. Para mí son anecdóticos y no los utilizo nunca, la verdad. Después tienes live desactivado, que es con el que suelo acabar, pero también tienes larga exposición. Es decir, ese efecto que con las cámaras tradicionales te permite, jugando con la velocidad de obturación, hacer que se vea el halo del tren, ¿no? Ese tren en movimiento, o las luces de los coches cuando por la noche pasan en una avenida o en una autovía, o las personas, ¿no? Ese halo que se genera en las personas en la sala central de un museo y que de alguna forma transmite al que está viendo la foto ese movimiento, o ese agua sedosa que habrás visto en algunas fotografías que parece que sea de seda, ¿no? Como una superficie aterciopelada. Y con este modo, eso te permite simular de alguna forma ese obturador que se para y que está un poco ahí hasta que vuelve y captura esos halos, esos movimientos. No es perfecto. Es fundamental que el teléfono ahí sí esté muy quieto, si no es en un trípode, que tú lo tengas muy quieto en la mano y que, bueno, los sujetos se muevan. Y a lo mejor si se lo estás haciendo a una persona y lo que quieres es que se vea a su alrededor cómo se mueven los coches o los demás, esa persona también tiene que estar muy quieta, porque si no va a formar parte de esos halos o se le va a ver la cara movida, por ejemplo, con lo cual perderá la gracia. Pero en definitiva es un modo muy recomendable que he descubierto en el último año aproximadamente, o me he descubierto utilizándolo mucho, además diría yo, y que te lo recomiendo encarecidamente. Una vez ya tenía mis fotografías reencuadradas, con el live desactivado en general, con alguna larga exposición, y editadas de alguna forma ya,
La edición básica la puedo hacer en la aplicación Fotos, pero luego me las he llevado o las he subido ya a Google Fotos, donde he acabado la edición. Y para un lugar como Inglaterra, en la que el sol no siempre te acompaña, el modo, aunque es muy agresivo, pero en esos ambientes muy nubosos con una luz muy apagada, el modo de edición de Google Fotos que te permite, al darle a editar y ver las primeras opciones, se llama dinámico y mejorar. Son los dos que utilizo. Cuando la luz está bien, mejorar, sencillamente. Y cuando el ambiente es así muy oscuro, muy apagado, muy sombrío, que por el motivo que sea le falta ese extra a la foto, esa definición, el modo dinámico funciona bien, aunque a veces se carga absolutamente la fotografía porque exagera mucho los colores, evidentemente, pero te permite salvar fotos que pensabas insalvables o hacerlas bastante más atractivas para el espectador actual, ¿no? Sobre todo si tienes interés en compartirlas, ya sea con tu familia o si eres de aquellos que las comparte en alguna red. Qué maravilla ha sido poder utilizar el teléfono durante 15 días como cámara, cómo chupa también la cámara la batería, y qué bien me ha venido tener segundo accesorio, una funda batería, una funda de estas que tiene una especie de chepa. Apple sacó una hace unos años y todo el mundo ¿no? Se rió de alguna forma, era como un meme, y a mí me parece utilísima, sin tener necesidad de llevar una batería extra que pesa o que has tenido que cargar de otra forma. Estas baterías se conectan directamente al USB-C si es un iPhone 15 o a los anteriores un Lightning, el conector tradicional de iPhone hasta este último modelo, y sencillamente lo único que tienen es que debajo de la cámara se abultan un poco más y es, bueno, pues algo más pesada, evidentemente, pero también te permite agarrar bien el teléfono cuando estás haciendo una fotografía. Creo que es muy recomendable para fotógrafos. Me ha gustado muchísimo porque me ha permitido cargar el teléfono, darle una carga y un poquito extra. Es decir, cuando el teléfono tenía la batería agotada, prácticamente agotada, más o menos cuando estaba al 15 aproximadamente, yo le daba un botoncito que tiene en la parte trasera y me lo cargaba sin necesidad de hacer nada ni de meter un cable. Seguía llevando el teléfono para ser una cámara o mi cámara en todos aquellos lugares en los que hemos estado y generando recuerdos. Por otra parte, además de cámara fotográfica, también me ha servido como un GPS maravilloso. Coche alquilado en Inglaterra, volante donde no toca, nervios a flor de piel, señales ininteligibles, rotondas marcianas. ¿Qué menos que tener un GPS? Bueno, pues el coche alquilado no tenía GPS porque habitualmente te lo ponen como un extra que no quieres pagar cuando estás en tu casa. Cuando llegas allí, el teléfono te salva. Eso sí, el GPS consume batería a un ritmo desenfrenado. Sobre todo cuando el teléfono ya tiene una cierta edad como son 3 años. Y en ese punto esa batería también me ha salvado, aunque comprar allí un cargador para el mechero del coche también fue fundamental. Y así sencillamente podía conectarlo sin consumir la batería de la funda. Recuerda también comprar, si no te lo llevas, cómpralo en el sitio. Yo lo hice allí y casi me arrepiento porque el primer viaje no lo tenía. La primera vez que cogí el coche es un soporte para poder poner el teléfono bien en el parabrisas, en el salpicadero. Necesitas algo para poder visualizarlo, sobre todo si como yo tenías que estar tan pendiente de otros elementos como era ese vehículo con un volante infernal y carreteras estrechas como nunca he visto en mi vida. Así que esos consejos fundamentales para que el teléfono te sirva como GPS para la carretera, y cuando estás en las ciudades o en los pueblos paseando, maravilloso la combinación de todas las aplicaciones de GPS que tengo. Fundamentalmente he utilizado 2, Google Maps, la que más he utilizado seguramente, y Apple Maps, que también he utilizado bastante, sobre todo en carretera, porque en el Reino Unido, en España me suele gustar menos, la verdad, da unas indicaciones bastante precisas. Te avisa, te dice después del semáforo encontrarás una rotonda, gira a la izquierda, te da indicaciones, ¿no? Y te va, cuando vas por la ciudad te dice a lo mejor gira a la derecha, baja unas escaleras y gira. Te da información extra de contexto que muchas veces cuando no conoces en absoluto te ayuda mucho.
Así que también ha sido ese GPS, ese plano de ciudad maravilloso. O en una ciudad como Londres, por ejemplo, y en otras grandes ciudades del mundo, no en todas, en algunas, con una aplicación de la propia de Transport for London, en este caso, ligando una tarjeta de crédito o de débito que tengas en Apple Pay, puedes entrar y salir de la estación que quieras de metro. Si no vas a hacer muchísimos viajes, como era nuestro caso, ni siquiera compramos nada extra ni bonos, directamente poniendo en el torno. En Londres era un círculo amarillo, tu teléfono lo ponías sobre ese círculo mágico amarillo y se abría el torno. Al llegar a tu estación de destino, volvías a poner el círculo mágico antes de salir y automáticamente Transport for London te enviaba o te cobraba la cantidad correspondiente. Así lo hicimos en Mujer y yo, y la verdad es que fue una ventaja enorme, y también fue el teléfono el que nos permitió poder utilizar el transporte público de una manera tan sencilla. O guardar los billetes de avión, o guardar los billetes de los numerosos trenes que hemos cogido también en un país ajeno y que nos ha permitido de una forma muy sencilla poder almacenar información sin necesidad de cargar con papeles, códigos escaneados que se van perdiendo. El teléfono, que muchas veces es demonizado y que yo mismo creo que utilizamos demasiado, a la hora de viajar hoy en día, ya con todo lo que ofrecen, se han convertido, ahora sí, en aquel libro. Yo siempre recuerdo a Sophie, la sobrina del inspector Gadget, que lo tenía todo en ese libro, en esa especie de iPad. Era precursor aquel guionista. Y así me he sentido en este último viaje, en el que he utilizado, creo que, el teléfono más que nunca en mi vida, y que por la necesidad de llevar poco peso, poco equipaje, ha sido lo único prácticamente que me he metido en la mochila. Muy recomendable para las vacaciones si todavía te quedan, y si no, para aquellos puentes que nos puedan quedar durante el curso, durante el año que viene, después ya de las vacaciones. Creo que teniendo las aplicaciones adecuadas, por cierto, se me ha olvidado también iCloud en este caso, la capacidad, si no tienes iCloud, pues Google Drive, me da igual, la capacidad de poder organizarte tus carpetas en la nube, tener almacenados los documentos y poder organizártelo. Aplicaciones para reservar apartamentos, pisos, incluso alguno que hemos tenido que reservar durante el viaje porque hemos hecho algún cambio de planes, como Airbnb, Last Minute, Booking.com, por ejemplo. Tienen web, pero también las aplicaciones, si las llevas ya con tus usuarios, con tus reservas, con las instrucciones de los caseros para cómo tener que abrir o entrar o cerrar, creo que también son muy muy útiles. O encontrar ese hotel de última hora en ese pueblo que quieres visitar y que no habías pensado. También para eso es muy útil el teléfono móvil. Pero recuerda siempre llevar baterías extras. Solo un día de los 15 he tenido necesidad de utilizar la batería del teléfono, la batería de la funda batería, y darle un chute extra de vida con una batería externa, que llevaba también, por si acaso, de 20.000 mAh, con un cable que salía de la mochila. En ese caso, ahí ya no tuve más remedio, pero solo un día. Por eso te recomiendo esa funda, que aunque quizá fea para el día a día, es estupenda para un viaje y que te va a salvar de determinadas situaciones. Es cierto que hay teléfonos con mucha batería, los grandes, ¿no? Los más grandes, los Pro Max, pues quizás si lo tienes nuevo y una batería al 100% de salud no te haga falta, y solo te llevas una batería extra por si acaso algún día de mucho utilizar GPS, ¿no? Urbano, de mirar muchas direcciones, de utilizarlo para entrar y salir del metro, quizá por ahí sí que lo necesites. Así que el iPhone o el Pixel o el teléfono que tengas, porque todo lo que hemos dicho se puede trasladar a cualquier teléfono. Es verdad que la parte del Live Photos, Google creo que también lo hace de otra forma y lo llama de otra forma con sus Pixel más nuevos. Mi Pixel 6 no sé si lo hace, creo que no. Mi Pixel 6a lo estoy mirando ahora y yo creo que no, que cuando haces una fotografía, una vez ya la has hecho, no te permite
nada más. No tiene live, no tiene movimiento. O sí, vamos a ver. Al menos yo no lo encuentro. Es verdad que lo gasto bastante menos para hacer fotos. Y muy satisfecho, por cierto, con el resultado de las fotografías, ¿eh? Maravillosas. Si le dicen a alguien hace 10 años que un teléfono podría hacer esas fotos con esas profundidades, fotos con largas exposiciones, bueno, es que la verdad es que estoy encantado con las opciones que tiene, y eso que creo que los últimos modelos son mucho más versátiles en cuanto a distancias focales, por ejemplo. Y hasta aquí el episodio de esta semana. No me quiero enrollar mucho más, sencillamente he improvisado este episodio veraniego contándote las aventuras y desventuras de un viajero poco cargado de equipaje que necesitaba centralizar en esta ocasión todos sus gadgets en uno, porque así lo he sentido y así lo he disfrutado. Es verdad que, por ejemplo, a la hora de leer, que sería otra cosa que podrías hacer con el teléfono, pues a mí se me queda algo pequeño. Me gustaría una pantalla más grande. Es verdad que no tengo la vista que tenía tampoco antaño, pero y quizá eres más joven y eso a ti te da exactamente igual. Bueno, puedes llevarte un Kindle, que no ocupa nada tampoco, y te lo metes en la mochila para leer y ya está, ¿no? Que es una opción estupenda para poder acumular libros y libros sin que ocupen espacio y lugar, pero sí que transmitan esos conocimientos y ese placer que la lectura, sobre todo veraniega, siempre nos aporta. Recuerda contactar con nosotros en el formulario que encontrarás en fantastech.com. Fantástica Tecnológica es un podcast de Fantastech. Y de momento, la opción que tienes para ayudarnos es comentario positivo. Si lo tienes a bien, 5 estrellas en tu aplicación, sobre todo en Apple Podcast, la verdad que parece que es donde más oyentes tenemos, pero también en Pocket Cast, en Google Podcast, aunque ahora ya Google Podcast ya sabes que ha dejado de existir y es en YouTube Music donde nos pueden encontrar, o en Spotify, que también tenemos cada vez más oyentes, y en la que sería estupendo que nos dejaras alguna valoración de 5 estrellas para poder encontrarnos con una buena noticia cuando veamos las estadísticas de escucha de Fantástica Tecnológica. Hasta aquí Rubén Rodrigo, que se despide y recuerda, trabaja 24 horas para ser feliz y más en vacaciones, porque no hay otra. Un saludo. Hasta el próximo episodio. I left a memory on your lips down by the water, where all the stars came crashing down into the sea. Because you're beautiful, and don't you know that all you have to do is be? 'Cause you got love you shouldn't send away.